Bienvenidos a La Silla Vacía, yo soy Daniel Pacheco, editor general. Un saludo a toda la gente que se conecta por televisión a través de Canal 1 y a los que nos ven por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy hablamos de una revelación. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tiene su apartamento y su sueldo embargado por no haber pagado una deuda de la campaña de Gustavo Petro de la que fue gerente. Esa campaña, además, tiene desarrollos en la investigación del Consejo Nacional Electoral por financiación irregular. Hoy estamos desde la redacción. Gerson Ortiz cubre la política en La Silla Vacía, pero es un hombre multifacético y además sacó esta muy buena chiva sobre el embargo a Ricardo Roa y ha venido además cubriendo también el caso de, todo el caso de la investigación del Consejo Nacional Electoral, que también es noticia por estos días porque ya tenemos una ponencia de acusación. Ponencia que sanciona a los directivos y a la campaña de Gustavo Petro del 2022. Periodista senior de la política aquí en La Silla Vacía, de Gigante Huila. ¿Qué más, Gerson? ¿Todo bien, Daniel? Se nos juntaron estas dos cosas, ¿no? Entonces ahí teníamos por ahí el titular de su nota. Ricardo Roa y Guillermo Alfonso Jaramillo, ese es el ministro de Salud, están embargados por deudas de la campaña Petro. Al mismo tiempo, tenemos el desarrollo de que ahora hay una ponencia ya de acusación final. Yo no entiendo porque ya había habido una ponencia de acusación, pero usted me ayudará a entenderlo mejor. Y se nos juntan estas dos cosas que tienen que ver con pues el gran escándalo de corrupción electoral, presunta corrupción electoral en el gobierno Petro. Creo que más que presunta, creo que hemos mostrado que sí se pasaron los topes. Pues hasta que no haya una sanción ejecutada, pues no podemos decir que efectivamente ocurrió el delito, más allá de los indicios que hay de financiación irregular. No, el delito no, pero que se gastaron más plata de la que podían. Por los indicios y por las investigaciones que de hecho hemos sacado en La Silla Vacía, todo parece indicar que sí, pasaron los topes de financiación. A ver, entonces separemos una cosa de la otra. Vamos primero como a su chiva, a su exclusiva, que es que el presidente de Ecopetrol, que es la empresa más grande de Colombia, por mucho, que es una empresa de mayoría estatal, por mucho también, y que tiene a un presidente que es un hombre enormemente poderoso, que hace parte como de un grupo gigante debajo del cual está Ocol, Cenit, ISA, enormes empresas del sector energético y petrolero y de transporte de petróleos, tiene el apartamento embargado y el sueldo embargado. Pues sí, resulta y pasa que Ricardo Roa fue el gerente de la coalición del Pacto Histórico en el 2022. ¿Sí? En esta que compitió Petro en una consulta interpartidista y que posteriormente desencadenó en la primera, en la segunda vuelta y todo este proceso que llevó a Petro a la presidencia. Roa era gerente de la campaña presidencial Gustavo Petro 2022 y Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud hoy día, era el gerente de la lista al Senado del Pacto Histórico. Entonces son dos funciones, dos dignidades diferentes, pero que coinciden en este caso del embargo. Y en este sentido son los responsables jurídicos, no fueron los, por decirlo de otra manera, los representantes legales de esas campañas. Entonces toda la responsabilidad de gastos, de contratación, tenía que ver con ellos. Entonces en este caso puntual, ya entrando en materia, pues lo que encontramos es que Ricardo Roa, como gerente de la campaña del Pacto Histórico presidencial, y Guillermo Alfonso Jaramillo como el gerente de la campaña del Senado del Pacto Histórico, suscribieron unos contratos con una empresa de Ibagué, Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, para prestar el servicio de transporte aéreo por todo el país del candidato Gustavo Petro y de la lista del Pacto Histórico al Senado. Y este nos dio momentos memorables, este avión. Lo tengo por aquí con Armando Benedetti y Gustavo Petro. Y ahí al fondo se ve un logo de una criptomoneda que se llama Dailycop. Y ahorita hablamos como de la relación entre SADI y Dailycop. Pero básicamente este avión que volaba por todos lados a donde ellos necesitaban en medio de una campaña presidencial, lo que le dio al presidente Petro pues como una gran capacidad de cubrir el país con su mensaje, no se pagó después de muchos meses. Entonces, hay una factura que firma Ricardo Roa con esta empresa de Ibagué, Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, por 1.109 millones de pesos, que era para transportar a la campaña del Pacto Histórico entre febrero y marzo, antes de las elecciones. Esa factura la firma Ricardo Roa,
es del 2022. La empresa la registró ante la DIAN, que digamos que es el soporte que tiene ahora para decir, ustedes me ven esta plata. 3 años después, ya vamos por 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio después, no le ha pagado a Sadi esa factura de 1.109 millones. La empresa entonces dice, tengo mi documento, tengo mi factura, tengo cómo soportarla, presento una demanda civil ante un juzgado de Bogotá para que me paguen la plata. Sí. Como Ricardo Roa era el gerente, pues el responsable directo de pagar o no pagar esa plata era Ricardo Roa. Sí. Ricardo Roa no responde la demanda que le hace Sadi. Entonces un juez dice, bueno, pues entonces aquí lo que procede es decretar medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Decretar el embargo del sueldo en una parte y de los bienes que puede tener Ricardo Roa, entre ellos un apartamento que compró en enero del 2023, entre diciembre del 2022 y enero del 2023, cuando ya iba a entrar al cargo, por un apartamento que le costó 1.800 millones de pesos. Y entonces, por aquí tenemos el embargo y el documento que usted se encontró del embargo, husmeando. Y entonces, aquí yo pues, recorté antecedentes. La representante legal Sociedad de Ibagué, que es la empresa que alquila la vía, presentó una demanda ejecutiva singular de mayor cuantía contra Ricardo Roa Barragal para que se librara el mandamiento de pago por los montos señalados en el libelo demandatorio. Wow. Por lo discurrido, el juez resuelve, primero, seguir adelante la ejecución por las sumas indicadas, es decir, tiene que pagar Por lo menos los 1.109 millones más los intereses, la indexación. Segundo, decretar el remate de los bienes previo avalúo de estos. Tercero, practicar la liquidación del crédito conforme lo previsto en el artículo no sé qué, bla, 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 bla. Ese apartamento además también ha tenido sus propios líos. Es que Ricardo Roa ha tenido muchos líos, además de los de la campaña en Ecopetrol. Primero, todos los ruidos porque su pareja, Julián Caicedo, ¿no? Un chico mucho menor que Ricardo Roa, tenía como dos contratos simultáneos, uno que era una corbata en el Invías, mientras Roa estaba obviamente disfrutando de uno de los sueldos más grandes que tiene, no el Estado, sino una empresa mixta del Estado, por su cercanía al presidente Gustavo Petro. Además de eso, innumerables ruidos de corrupción adentro de la influencia de este Julián Caicedo en la contratación, etcétera, etcétera, pero Roa sigue ahí firme. Y esto es lo que dice Ricardo Roa acerca de hasta cuándo se va a quedar en la empresa con todos estos ruidos, además del ruido de la campaña. Ahí va. Si hubiera una investigación, si hubiera unos cargos que afecten la compañía, yo estaría y revisaría la posibilidad de mantenerme o no en el cargo. Ahí está lo que dice. Esto fue en octubre del 2024, casi hace un año. Ya lo había dicho antes, de hecho, en un debate de control político en la Comisión Quinta, tal vez, la de Medio Ambiente, sobre temas de minas, ese día soltó la frase por primera vez, de hecho, yo estaba por ahí, y dijo, si alguna vez me da una investigación, estaría considerando la posibilidad de apartarme del cargo, porque creo que alguien puntualmente se lo preguntó. Listo. Y para ser justos, que usted le embarguen el sueldo no es ese punto, ¿cierto? Puede ser un tema civil. El problema aquí es que se trata de una actuación que habla de él como gerente. Pues sí, usted de no una responde campaña, una demanda. pero también habla de el proyecto político que lo llevó a usted a ser presidente de Ecopetrol. Si Gustavo Petro no hubiera ganado la presidencia, téngalo por seguro, o bueno, es muy seguro, no podemos probarlo todavía, que Ricardo Roa no hubiera llegado a la presidencia de Ecopetrol. Pues no, porque Ricardo Roa no sabía de petróleo. Ricardo Roa había sido presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Tenía experiencia en gas. Tenía experiencia, sí, en gas, en energía. Había trabajado con William Vélez con sus propios ruidos de corrupción. El Espectador publicó una muy buena investigación acerca de, mostrando como los correos y todo, de cómo Ricardo Roa había recibido favores de empresas de William Vélez, con quien terminó trabajando después en Guatemala mientras era... De hecho, el apartamento en mención de los 1.800 millones de pesos que compró Roa en diciembre del 2022 se lo compró a una empresa que está ligada a Serafino Diácono, que es una de las personas más influyentes en el sector minero energético. Eso le generó a Roa una investigación de la Procuraduría por posible conflicto de interés. Julián Caicedo también tiene una investigación en la Procuraduría por su injerencia. No, esta es por tener dos contratos al mismo tiempo. Tenía un contrato en el Invías, que era una corbata, porque el jefe nunca lo había visto llegar allá. Esa fue una investigación aquí de Ginette Prieto de la unidad investigativa. Y también tenía un contrato con la Universidad de Medellín. Una entidad de Medellín, una entidad ejecutiva. Era una educativa. universidad, sí, no estoy mal.
que ya muestra unas cercanías con el ala política de Daniel Quintero, quien tiene hoy, Daniel Quintero, a una ficha muy cercana en ISA, que es la empresa de interconexión eléctrica, una de las más grandes de América Latina y que también ha entrado como en este cálculo político del gobierno de Gustavo De hecho, Petro. el que soy gerente de la campaña, Daniel Quintero, viene de pertenecer a la junta directiva de Ecopetrol, ¿no? Restrepo. Es Restrepo, también está ahí el presidente de ISA, que llegó con unos cuestionamientos anteriores por corrupción en EPM, y además está uno que era como mejor amigo de Gustavo Petro en Zenit. Pues hay como muchos ruidos de corrupción y de clientelismo adentro de, pues más que ruidos, como hay bastantes denuncias, por ejemplo, de exfuncionarios que han dicho que lo sacaron porque habían denunciado, que les estaban pidiendo como cuadrar contratos, porque Ecopetrol es un monstruo enorme. Pasamos a la segunda gran, no sé si gran noticia, pero una noticia importante y es déla usted porque yo aquí ha habido como tantas etapas en el Consejo Nacional Electoral que ya no estoy seguro qué es exactamente lo nuevo acá. No, retomando un poco lo que decía Roa, de que en algún momento iba a pensar su continuidad en el cargo si le abrían una investigación. Aquí ya hay una investigación puntual. Entonces, el Consejo Nacional La Electoral, implantación. hay una solicitud para sancionarlo, porque ya la formulación de cargos está. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo la línea de Ricardo Roa, gerente de la campaña, Y desglose como todo lo que hace el CNE, Entonces, así bien plastilinoso. plastilinoso. El Consejo Nacional Electoral es el que está encargado de vigilar, sancionar las campañas políticas que violen los delitos electorales, por decirlo así, las faltas electorales. O sea, no es que lo meten a usted a la cárcel. No, son sanciones administrativas. El Consejo Nacional Electoral tiene una función administrativa, sí, sancionatoria administrativa. Entonces, el Consejo Nacional Electoral está investigando si la campaña de Gustavo Petro violó los topes de financiación de la campaña del 2022 y recibió plata de fuentes irregulares o prohibidas. Y solamente hay una cosita, es como las campañas tienen topes de gastos. Sí. Lo que en la ley electoral colombiana trata como de igualar y Las cargas. equiparar las cargas para que sea una pelea justa. Es decir, cuando usted gasta más que el otro, pues básicamente usted hizo trampa. O cuando usted recibió plata de quien no recibía. Exacto. O de Brecht en el pasado, etc. Exacto. Entonces, dos magistrados, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, El Prada no es uno que también a su vez tiene una imputación en la Corte Suprema de Justicia. por el caso y el escándalo que terminó en condena en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe. O sea, aquí sí es difícil encontrar. No, aquí no estamos hablando de malos versus buenos, ¿no? Estamos hablando de políticos contra políticos. Es de políticos contra políticos porque los que llegan al Consejo Nacional Electoral, hay que decirlo, por lo general son políticos que se han quemado en elecciones pasadas o se quedaron sin puestos o están buscando un sueldo alto. Bueno, Álvaro Hernán Prada, por ejemplo, se quemó intentando llegar al Senado. Y entonces el Centro Democrático lo rescató y lo montó magistrado del Consejo Nacional Electoral. sí, y terminó acreditando la experiencia necesaria porque fue el gerente del gimnasio de la mamá. Sí, otra investigación aquí. Para usted ser magistrado del Consejo Nacional Electoral tiene que demostrar 15 años de experiencia como abogado. Álvaro Hernán Prada presentó que ha sido gerente de un gimnasio que es de propiedad de él con la mamá. Presentó como experiencia un contrato con una IPS de la cual no aparecen los pagos de seguridad social de él. Después de que lo denunciamos aquí en la silla vacía, él sí pagó la seguridad social y se consiguió el contrato y el Consejo de Estado dijo que no había nada ilegal y pues le mandó la Entonces Prada, que es un investigador básicamente del Centro Democrático, pues porque es su filiación opositor partidista, abierto del opositor. presidente. Entonces él y Benjamín Ortiz, de origen liberal, había trabajado en la registraduría muchísimos años. sí, Ellos los dos abren la investigación, formulan cargos, que es decir, aquí sí hay algo para investigar, y lo que sacan esta semana es que ya radicaron la ponencia en la que dicen, la campaña se voló los topes, recibió plata de fuentes irregulares, hay que sancionarlos económicamente, administrativamente, y en el caso de Roa, que es aquí lo complejo, compulsa copias a la Fiscalía para que lo investigue, además de los delitos electorales, por presunto fraude procesal, porque hay indicios de que Roa, siendo el gerente de la campaña, alteró documentación y los registros contables de la campaña. Eso es lo que lo hace más grave en ese sentido, por eso lo de Roa está ahí como en stand-by. ¿Qué viene a partir de ahora? Se me cayó la agenda. fresco. ¿Qué viene a partir de ahora? La ponencia que radican Prada y Ortiz tiene que debatirse en la sala plena del Consejo Nacional Electoral, que son 9 magistrados. Espérese, antes de eso, entonces, aquí este es un proceso administrativo que tiene unos tiempos de prescripción. Ya habíamos hablado como del tema de las prescripciones por el caso de Álvaro Uribe, y corre también contra los tiempos de prescripción. Y el
eso es importante. Además, quería agregarle el contexto de que esta es la primera vez que un Consejo Nacional Electoral llega a una etapa tan avanzada en una investigación contra una campaña presidencial. Nunca el Consejo Nacional Electoral, que lleva existiendo desde la Constitución del 91, como que a pesar de que está probado que en pasadas elecciones ha habido grandes irregularidades, Confesas, además. nunca había avanzado tanto como en el caso de Gustavo Petro. Por eso Petro en algún momento como hablaba del golpe blando, porque además Prada y Benjamín Ortiz lo habían incluido ahí a él personalmente. Eso dio para una cantidad de debates en el Consejo de Estado primero, después en la Corte Constitucional, y una tutela finalmente determinó que el Consejo Nacional Electoral puede investigar a la campaña, al gerente, pero no al presidente de la República. Es correcto. Hay que, de hecho, citar antecedentes recientes. El caso de Brecht con la campaña Santos, Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, el gerente de la campaña, admitió que recibió plata de Brecht, pero nunca la reportó. Prieto fue condenado por la fiscalía, acusado por la fiscalía y condenado, y sancionado por la procuraduría, pero el CNE ahí fue como muy dubitativo. Claro. De hecho, con Oscar Iván Zuluaga, también hubo una investigación por Odebrecht, pero Carlos Camargo, el magistrado Carlos Camargo, hoy ternado a Corte Constitucional, Sí. determinó que no hubo pruebas y tampoco lo sancionó. Sin embargo, la fiscalía lo tiene imputado. Sin embargo, la fiscalía lo tiene imputado. Eso es para decir una cosa, que muchas veces el Consejo Nacional va por una línea, el Consejo de Estado, que es el que tiene que revisar las actuaciones del CNE, va por otra, y las actuaciones penales van por otro camino diferente. Listo, entonces volvamos al caso del CNE, que está muy avanzado. Tenemos varias de las etapas aquí en esta gráfica. De verdad, esta gráfica trata de ser lo más sencillo posible porque el tema es muy complejo, ¿no? Entonces, la Sala Plena del CNE recibió una denuncia y decidió abrir una investigación, es decir, no archivó ese proceso. Ahí escogieron los ponentes del caso al azar. Se supone que todo es por sorteo, como en las altas cortes. Muchas veces es un computador, un software, otras veces es una balota, pero fue sorteo. Fue una coincidencia que le cayera a Prada y a Benjamín Ortiz, los dos que tenían un poco la posición política más opositora al gobierno, o bueno, dos de los que tenían la más opositora. Ellos recolectaron pruebas, se pasó una cantidad de tiempo ahí y presentaron ante la Sala Plena pliego de cargos. Un pliego de cargos. Y ya en ese momento, ese pliego de cargos obtuvo una mayoría de 6 de 9. Ahí para decir que ya en ese momento, que eso fue el año pasado, ya en ese momento pues no era solamente Prada y Benjamín Ortiz, eran 6 de 9, sino ya era el Consejo Nacional Electoral. Es decir, es una acusación seria porque las pruebas de verdad son muy convincentes. Hay elementos. Y no solamente porque recogieron varias de las denuncias que habíamos hecho acá en la Silla Vacía por la operación de testigos electorales, por una plata que entró de la USO y de FECODEP. Sí. Esas son las 3 fuentes epicentro de y entonces, finalmente, la sala aprobó, arrancó la etapa de recolección de pruebas y eso se fue de 3 meses, prorrogables. Después se hicieron los alegatos de conclusión y estamos en la etapa en la que los dos magistrados ponentes hacen su presentación de la resolución con la que sancionan a la campaña de Gustavo Petro. Ok. Entonces, hay un dato muy clave y es el de la caducidad. Sí. O sea, en lo penal es la prescripción, en lo sancionatorio, lo administrativo es la caducidad. Gracias. Entonces, en este caso, creo que no necesitaba aprender ese dato, pero va a arrancar, lo voy a desaprender. Aquí va a arrancar un debate jurídico muy intenso y es si esto ya caducó o no caducó. Y le pongo las fechas. La ley que regula estos procedimientos dice, voy a permitirme leer con el permiso del señor presentador. Sí. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 3 años de ocurrido el hecho, la conducta o omisión que pudiera ocasionarlo, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido o notificado. Eso, la ley puntualmente. ¿Qué significaría la ley puntualmente en el caso PES? Sí. El último hecho investigable es la segunda vuelta presidencial, que aquí tengo el dato, fue el 19 de junio del 2022. Si corremos los 3 años, esto sería el 19 de junio del 2025. ¿Al 19 de junio del 2025 haya sanción ejecutada? No. Hay quienes interpretan que ahí ya caducó. Hay otra interpretación, y es la de, por ejemplo, la que planteó Carlos Camargo en el auto que le archivó la investigación a Oscar Iván Zuluaga. Sí. Dice, mire, hay otra interpretación y es que esto caduca a los 2 meses del último hecho, que es cuando tienen las campañas plazo para presentar los informes de cuentas. O sea, se le corre 2 meses a partir del último hecho investigable, que es la segunda vuelta. Si esa interpretación fuera así, entonces sería 19 de junio, 19 de agosto,
19 de julio, 19 de agosto. Sí, Al 19 de agosto había sanción, no había sanción. sí. Bajo esa interpretación uno podría decir también caducó, ahí van dos. Pero a falta de que Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Preda presenten a los demás magistrados el documento de 600 páginas que ya anunciaron, que va a ser larguísimo, está la duda de si los tiempos se pueden correr, porque recuerde que en medio de todo este debate jurídico hubo recursos, le preguntaban al Consejo de Estado si era el Consejo Nacional Electoral Sí. o la Comisión de Acusación en la que podía investigar al presidente o no. Estuvo recusada la magistrada Alba Lucía Velázquez, entonces ellos tienen la teoría de que se pueden correr inclusive a enero del 2026 para tomar una decisión. Digamos que se van por esa tercera y que todavía no ha caducado o lo que yo entendía era prescrito, pero aprendí una cosa hoy. ¿Cómo estarían las cargas en el CNE? Vamos rápidamente porque esto, más allá de que no haya prescrito, tiene que ser votado, ¿no? Entonces es un órgano de 9 magistrados, pero aquí necesita una mayoría De 6. de 2/3 partes, es decir, necesita 6. Está Álvaro Echeverry, que es el nuevo, él es pro Petro, más o menos. Petro Petro viene de ser el director de la consulta previa en el Ministerio del Interior. Ajá, Fue uno de los que ayudó a coordinar la estrategia del Pacto Histórico de Testigos Electorales para recuperar todos estos votos que se le estaban confundiendo el día de las elecciones. Entonces, él lo podemos cantar como un voto a favor de Petro. Listo. Maritza Martínez de la U contra Petro. Contra Petro. Benjamín Ortiz ya exaltó su oponente. posición contra Petro. Alfonso Ocampo, conservador, y hay muchos que lo ponen en una vaina de ser independiente, pero él ha estado, digamos, en el bloque que votó a favor de formular cargos, entonces estaría en contra de Petro. Tengo 3. Cristian Ricardo Quirós, Alianza Verde. Alianza Verde en el papel estaba del lado del presidente porque hizo parte de la Sí. coalición, pero ha mostrado diferencia y de hecho votó a favor del pliego de cargos. O sea, estaría en contra de Petro con asterisco. Con asterisco. Fabiola Márquez, Pacto Histórico. Pacto histórico es de los que defiende el presidente. Altus Vaquero, Liberal. Liberal es de los que ha estado y no ha estado. Él votó a favor del pliego de cargos, pero internamente ha manejado la teoría de que esta cosa ya caducó, entonces tiene como sus dudas. Es muy probable que se incline por el lado de... Con 4. Álvaro Ahora, Navarrada, tengo 5. Y Alba Lucía Velázquez, que está recusada, que tendrían que resolver esa recusación. Ya la sacan de la discusión. Y entonces ya no va a poder votar porque ya fue testigo electoral durante la campaña del 2022. Y entonces entraría un conjuez. Entonces, con esos 8 que están, hoy la votación así por encima estaría 5-3. Sí. No puede haber una decisión porque se necesita mínimo 6. Sí. Y como se necesita 6, se necesita traer un conjuez. Y ese conjuez podría terminar definiendo. Ese conjuez podría ser siendo el 6-3 o puede terminar siendo el 5-4. Y si hay 5-4, entonces se necesitaría otro conjuez y puede ser o 6-5 o 6-4. Todo o eso 5-5. mientras corren los términos de la caducidad. Porque hay que decirlo, hay 19 conjueces que están ahí a la espera de que por sorteo, cuando llegue esto, si llega este momento, pues puedan tener la oportunidad de entrar a definir el pleito. Este es Si es así. uno de los casos más importantes alrededor de la presidencia de Gustavo Petro, porque habla de si hizo o no trampa para llegar a las elecciones y pone en juego en esa medida su legitimidad. Gerson Ortiz cubre la política en La Silla Vacía. Muchas gracias por conectarse a estos contenidos de YouTube. Son importantes para nuestra sostenibilidad, para el periodismo independiente de La Silla Vacía. Nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.